Buen día, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar los métodos comparativos entre tratamientos, para lo cual vamos a realizar un ejemplo integrador que nos servirá en la aplicación de cada uno de estos. Un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden completamente aleatorio. Los tiempos de ensamble obtenidos se muestran más adelante. Si se usa un diseño completamente al azar, se supone que, además del método de ensamble, no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta. Tal como lo menciona el ejercicio, aquí encontramos el ejemplo integrador, se encuentran los datos, es decir, esos tiempos de ensamblado en función de los 4 métodos de ensamble A, B, C y D. Para este ejercicio tenemos el siguiente, o le corresponde este modelo estadístico, Y y J es igual a la media global más tau sub I más el error aleatorio. Podemos expresar para este ejemplo dos pruebas de hipótesis en función de las medias de los tratamientos, que en este caso vendrían siendo los mismos factores porque solamente se tiene un solo factor, es decir, los diferentes niveles de ese factor, o podemos expresarlo en función de los efectos que pueda llegar a tener cada uno de estos tratamientos, que como solamente tenemos un solo factor, cada uno de estos niveles de este único factor. Es entonces que, retomando o recordando la tabla ANOVA para este diseño completamente aleatorizado, vamos a tener dos fuentes de variabilidad, una medida de los tratamientos, una medida del error, y la suma de estas dos va a ser igual a la variabilidad total presente en los datos. Resolviendo de forma resumida, tenemos esta tabla ANOVA que muestra que efectivamente los tratamientos, en este caso los métodos de ensamble, tienen un efecto significativo ya que su valor P es menor a 0.05, o bien este Fisher observado 9.42 es mayor al Fisher crítico, que más adelante lo vamos a ver. Nota tener en cuenta estos valores en el recuadro porque van a ser muy importantes a lo largo de los 4 métodos que vamos a trabajar hoy. Específicamente estoy hablando del cuadrado medio del error y de los grados de libertad del error. Entonces básicamente vamos a tener 3 métodos comparativos entre tratamiento, LSD, Tukey y Duncan, de una forma bastante sintetizada. ¿De dónde surgen los métodos comparativos? Resulta que esta tabla ANOVA, al momento de analizarla, la única respuesta que nos va a otorgar es rechazar o no rechazar la hipótesis nula, cualquiera de estas dos, dependiendo de cómo se postule. No rechazar la hipótesis nula implica que las medias de cada uno de los tratamientos son exactamente igual. Por tanto, el factor o los factores no tendrían ningún tipo de efecto significativo sobre la variable de respuesta. Para lo que concierne a este ejercicio, implicaría que no importa con qué método de ensamble A, B, C y D se ensamble el juguete, el tiempo de ensamblado debería permanecer invariante, es decir, debería ser el mismo siempre. Pero rechazar esta hipótesis nula implica que hay al menos uno de estos métodos de ensamble o uno de estos tratamientos que será distinto a los demás, que ofrece un efecto diferente sobre la variable de respuesta. Pero hasta ahí llega el análisis que podemos hacer a partir de la tabla ANOVA, o es la conclusión que podemos llegar a través del análisis de varianza. Pero no nos dice cuál es el diferente. Y eso puede implicar un objetivo o una necesidad para los experimentadores e investigadores. ¿Cuál es el método de ensamble que tentativamente es el mejor? ¿Cuál es el que ofrece mayor diferencia significativa respecto a los demás? A partir de eso surgen estos 3 métodos de ensamble: LSD, Tukey y Duncan. A partir de eso, de estos 3 métodos de ensamble, en los cuales el detalle de las fórmulas las pueden observar con detenimiento en este documento o bien en las láminas que les he compartido o la información que les he compartido en el aula,
Lo principal o lo primero que debemos hacer es calcular el respectivo análisis de varianza. Todo parte del análisis de varianza de la situación o del problema que estamos analizando. En este caso, siempre vamos a aplicar los métodos comparativos, siempre que, escúchese bien, siempre que la conclusión del análisis de varianza sea rechazar H0. Rechazar H0 implica que hay al menos un tratamiento que es diferente a otro tratamiento. Pero si no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que todos los tratamientos en teoría son estadísticamente iguales y no habría necesidad de aplicar métodos comparativos. A partir de eso, vemos que la conclusión de este análisis de varianza con ayuda del asistente de Excel es Fisher observado es mayor al Fisher crítico, por tanto es rechazar. Por otro lado, el p-value es menor a 0.05, por tanto la misma conclusión, rechazar H0. Aquí están los valores que nos entregó el asistente de Excel. A estas alturas ya digamos que puede ser una ayuda bastante amplia ese asistente para avanzar. En el método LSD, tanto con el método Tukey como en el método Duncan, que vamos a entrar a revisar en cada uno de estos, es importante calcular el estadístico. ¿Y el estadístico de dónde resulta? Ese estadístico resulta de la diferencia entre cada una de las medias en función de una prueba de hipótesis. ¿Qué estoy tratando de decir? Por fórmulas, ¿cuántas pruebas de hipótesis resultarán? Si tengo 4 tratamientos, la forma de agrupar esos 4 tratamientos en diferencias, es decir, en parejas, son 6 posibilidades diferentes. Una posibilidad es comparar A con B, para lo cual la prueba de hipótesis implica esta primera fila que está acá, que A sea igual a B, versus que A sea diferente de B. Comparar A con C, que sean iguales o bien diferentes. A con D, que sean iguales o bien que sean diferentes. B con C, que sean iguales o bien que sean diferentes, hasta la última diferencia que es C con D, bien que sean iguales o bien que sea diferente. El estadístico que resuelve cada una de estas pruebas de hipótesis es la diferencia en valor absoluto, es decir, esta diferencia siempre va a ser positiva, entre esas medias que estoy comparando. Por tanto, esta primera es la diferencia entre A y B, AC, AD, BC, BD, y la última, CD. Hay 6 posibilidades de agruparse. Perfecto. Esas posibles combinaciones ahora las voy a comparar con el mínimo nivel de significancia de diferencia significativa, LSD, a partir de esta fórmula. Lo más importante que tengan en cuenta, LSD es igual a T de alfa medio, N menos K. Este alfa medio, N menos K son los grados de libertad con los cuales vamos a entrar a la tabla T-Student. Raíz de 2 por cuadrado medio del error. Si recuerdan ese recuadro que les mencionaba antes, este 2.46, entre n. Generalmente vamos a trabajar con un solo n, aunque estamos comparando dos medias, típicamente se suele trabajar con la media armónica. Este t sub alfa medios, n menos k, ¿de dónde sale? De la tabla T-Student, que aquí las tengo. Entonces se entra con primero alfa medios, por tanto alfa es 0.05 generalmente, alfa medio sería entonces 0.025 y los grados de libertad sería n menos k, o sea los grados de libertad del error, que serían 12, por tanto el estadístico sería 2.1788128, redondeándolo al decimal más cercano sería 2.18, que es este 2.18. 2 es este 2 que está acá, 2.46 es el cuadrado medio del error del análisis de varianza de este ejercicio, entre n, que es 4. Si estoy comparando, por ejemplo, dos muestras de tratamientos con diferentes tamaños, por ejemplo, A tiene 4 datos, pero B tiene 3 datos, voy a trabajar siempre con la media armónica entre estos dos. Como esto es un ejercicio balanceado, todos y cada una de las muestras de todos los tratamientos A, B, C y D van a tener el mismo tamaño de muestra. Por tanto, todos los LSD que comparan todas estas muestras van a tener el mismo LSD. Van a ser el mismo.
¿sí? Todos tienen exactamente 4 observaciones por muestra. Todos los LCD van a ser exactamente igual. Si se dan cuenta, para todos va a ser el mismo T de alfa media n menos K, va a ser el mismo cuadrado medio error y va a ser el mismo N. La media armónica de dos datos iguales va a ser el mismo dato. La decisión de ser una diferencia significativa o no implica que el estadístico debe ser mayor al crítico observado, en este caso LCD. En este caso, como la diferencia entre A y B es 1.25 y es menor a 2.42, que es el LCD, la diferencia entre A y B, estadísticamente hablando, no es significativa. ¿Qué quiere decir que no sea significativa? Que estadísticamente no se encuentra diferencia entre aplicar el método de ensamble A o aplicar el método de ensamble B. Una diferencia que sea significativa para este criterio del método LSD. Por ejemplo, para el caso de A con C, es mayor a 2.42, por tanto la diferencia es significativa. Lo que implica que es diferente ensamblar un juguete con el método A que ensamblarlo con el método C. Cuando yo le tengo, por ejemplo, voy a tomar este caso de A con C, que la diferencia es significativa, ¿sí? A y C son estadísticamente significativos, ya puedo comparar las medias de forma puntual. Estoy comparando A, C, entonces 12.75 con 7.25. Ya puedo decir que el tiempo de ensamblado de A es mucho más rápido que el tiempo de ensamblado de C. Ya hice una prueba estadística que me lo compara. Pero en el caso de A con B, 7.25 con 8.50, estadísticamente hablando, son tiempos de ensamblado iguales, ¿sí? Es decir, que no hay una mayor diferencia entre ensamblar A con ensamblar con B. Tukey es un método quizás no tan conservador como el es. Digamos que Tukey, para poder resultar o apreciar una diferencia significativa entre dos tratamientos, la diferencia entre estos dos debe ser más amplia, ¿sí? Tanto del orden del 3.29, a diferencia del LSD que estábamos viendo hace un minuto, que era de 2.42. Aquí hago una pequeña aclaración. Yo he hecho las fórmulas directamente con Excel. Por ejemplo, este valor de 2.46 lo hice directamente con la fórmula. Si se dan cuenta, tomé de la tabla, y quizás no es 2.46 sino 2.45 y otros decimales adicionales, al igual que con todos los datos, ¿sí? Entonces por eso puede diferir un poco 3.27 con 3.29, pero no es mayor deal, y la fórmula que se encuentra acá es la que hemos aplicado acá. ¿De dónde sale Tukey? Sale de los puntos estudiantizados de TestStudent, ¿sí? Este Q de alfa, K, N menos K, que es el valor crítico de este estadístico, los grados de libertad de este estadístico estudiantizado, podemos observarlo aquí en la tabla de Tukey que se encuentra adjunta. Primero corroborar que se está trabajando al 5%, luego entrar con K, que son 4, y N menos K, que son 12, por tanto el valor crítico de Tukey va a ser 4.20. Repito, como todos y cada uno de los tratamientos tienen exactamente el mismo tamaño de muestra, el Tukey va a ser igual para todos. Sin embargo, si hay diferencia entre tamaño de muestra de cada uno de los tratamientos, se va a trabajar con la media armónica. Fíjense que acá no hay necesidad de multiplicar por 2, caso diferente con el método LSD. Fíjense que para la diferencia de A con D, Tukey encontró esta diferencia no significativa. Sin embargo, LSD encontró esa diferencia significativa. Entonces, algunos preguntarán, profesor, ¿a quién le creo? ¿A LSD o al método de Tukey? Para ello vamos a aplicar el método de Duncan. Es el siguiente método que vamos a tomar. Para Duncan, lo primero que vamos a tomar
es las medias de todos los tratamientos que tengamos, que son estas que están acá, y las vamos a organizar de forma ascendente o descendente. En este caso, yo lo que hice para mantener la misma idea en todos los métodos, colocarles al lado el orden de mayor a menor. Entonces, en este caso, la medida de C sería el primero, la medida del segundo, la medida del tercero, y la medida más pequeña vendría siendo la medida de A. Cuadrado medio del error sigue siendo 2.46 y N sigue siendo 4 porque es una muestra balanceada. El crítico entonces serían los rangos de Duncan, R sub P, que depende de R de alfa, P, L, que se multiplica por un cuadrado medio de error o un error medio, punto y coma, desde P con su valor de 2 hasta K. En este caso, como K es igual a 4, porque tenemos 4 tratamientos, P iría desde 2 hasta 4, es decir, 2, 3 y 4, rango 2, rango 3 y rango 4. Vamos a tener 3 rangos diferentes. Luego de tener claridad de estas medias que estén organizadas de menor a mayor, vamos a hacer las diferencias. Mucho cuidado en este orden. A la media más amplia le vamos a restar la media más pequeña. En este caso, la media más amplia sería C, por tanto le voy a quitar A. Luego a la media más amplia, más grande, le quito la siguiente media más pequeña, es decir, B. Y luego a la media más grande le voy a quitar la última media más pequeña, que sería D. ¿Con qué objetivo? Si le restamos la media más grande a la media más pequeña, nos va a dar la diferencia más amplia. Si le seguimos quitando a la media más amplia la siguiente media más pequeña, nos va a seguir dando una media amplia. Y a la media más amplia le restamos la última media que queda, la última media más pequeña, digamos, va a dar una diferencia proporcional. Luego, como continuamos a sacar esta diferencia, tomamos la siguiente media más grande, que es la de D, le vamos a restar la media más pequeña, que es A, 3.25, seguimos con esa media más grande, mu D, le vamos a quitar la segunda media más pequeña, es decir, P. Finalmente, la tercera media más grande, que es B, le vamos a quitar la media más pequeña. Y estos son los estadísticos de Duncan, pero si se dan cuenta son los mismos estadísticos que hemos calculado en todos los ejercicios hasta ahora, solamente que están organizados de mayor a menor. Luego, reemplazando los valores a partir de R alfa, de P, L, de la media, de promedio de la media de errores, estos RP, cabe resaltar que salen de la tabla de Duncan. Empezamos con P en columna, que va desde 2 hasta 4, cuando vale 2, con N menos K, que es L, es 3.08, cuando vale 3, 12, 3.23, y finalmente cuando vale 4, con 12, vale 3.33, que son estos datos que tenemos acá. 3.08, 3.23, 3.33, por esta media de error que siempre va a ser la misma, 0.78. Ese sub y trazo sub i punto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre n. Haciendo la misma salvedad, si los tratamientos que se están comparando, por ejemplo C y A, tienen el mismo tamaño de muestra, la media armónica de ellos dos va a ser el mismo tamaño. Por ejemplo, la media armónica de 4 y 4 sigue siendo 4. Pero luego, si hay diferencia entre ellos, hay que calcular la media armónica de cada uno de ellos o entre ellos. Por ejemplo, si A tiene una media de 4 y B tiene una media de 3, habrá que calcular la media armónica de 4 con 3. Y para ese rango puntual que se está comparando 4 con 3, colocarle su respectivo valor S sub y trazo sub i punto. Esos tres rangos tendrían el valor de 2.40, 2.52 y 2.60. A partir de esto, y mucho cuidado que es la clave de Duncan, yo voy a asignarle a la diferencia más amplia, le voy a aplicar el rango más amplio. A la siguiente diferencia más amplia, le voy a aplicar el siguiente rango más amplio. A la última diferencia, le voy a aplicar el último rango. Y aquí termino un primer ciclo. Todos los que dependen de C. Luego, con el siguiente ciclo de D, que son dos diferencias, estas dos que están acá, estas dos que están acá, voy a eliminar el rango del medio. Por tanto, en la diferencia más amplia, le voy a colocar el rango más amplio.
y a la diferencia más pequeña le voy a colocar el rango más pequeño. Fíjense que ya no utilizo el 2.52. Y luego, para esta última diferencia, voy a eliminar el rango superior. Es decir, voy a eliminar a 2.60, voy a eliminar a 2.52 y voy a eliminar y me voy a quedar simplemente con 2.40. El orden para eliminar estos rangos siempre es: de ser impar, se resta el del medio. En caso de ser par, se resta el superior. En el caso, por ejemplo, de tener 4, por ejemplo, 2.6, 2.52, 2.4 y un 2.1 que acabo de inventar, que tengamos 4 rangos porque tenemos k igual a 5, vamos a eliminar el primero, 2.52. Luego el siguiente, 2.42. Luego el siguiente, 2.6. Ese sería el orden para eliminar y utilizar en cada una de estas diferencias. ¿Sí? Es preciso tener ese orden de eliminación porque los textos guías no lo mencionan mucho. ¿Sí? Perfecto. Partiendo de que este estadístico va con este rango, este estadístico va con este rango, este estadístico con este rango, este con este y finalmente este con este, podemos pasar a esta tabla en el mismo orden que hemos estado trabajando y hacer las comparaciones. Por ejemplo, 1.25 va con 2.40, 5.5 va con 2.60, 3.25 y vamos a realizar la conclusión. Ahora bien, ¿qué resultará de todo? La conclusión final va a ser comparar estos tres métodos. Si en un ejercicio ustedes aplican LSD y aplican Tukey y el resultado es exactamente el mismo, no habría necesidad de hacer Duncan. Pero si aplican LSD y Tukey y hay alguna diferencia entre ellos, por ejemplo esta, que hay una diferencia entre esos dos, sí se hace necesario la aplicación de Duncan. Porque Duncan sería como el referí que decidiría entre esos dos. Profesor, ¿debo empezar siempre con LSD y luego Tukey? ¿O debo empezar Tukey y Duncan? ¿O puedo empezar Duncan LSD? Pueden aplicar cualquiera de los tres en el orden que ustedes deseen. Pero sí es claro que al menos dos de esos tres deben coincidir en un mismo resultado y va a ser la decisión final que van a tomar. Por ejemplo, LSD, Tukey y Duncan, ambos los tres, coinciden en que la diferencia es no significativa. En esta siguiente A con C, los tres coinciden en que es significativa. Pero en este caso, LSD, Tukey difiere, pero Duncan dice que es significativa, por tanto la conclusión 2 de 3 es que es significativa. Significativa los tres, no significativa los tres y no significativa los tres. A partir de esta conclusión final es que ustedes pueden tomar las decisiones.